visita Gonzalo Soso, profesor de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad Nacional del Litoral, director científico del Instituto de Estudios Avanzados del Litoral de la UNL, bueno, especialista en Derecho Ambiental, así que buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo anda todo? ¿Cómo andan? Bien. A ver, ¿se considera revolucionaria la encíclica Laudato Si del Papa? Sí, la encíclica fue muy importante en el momento en que se dictó 2015, que se conoció, porque era un momento en el cual el derecho ambiental y la pelea por la cuestión ambiental y climática estaba en un punto crítico, venía de pasar por una época muy complicada, y no se llegaba a un acuerdo para reemplazar el protocolo de Kioto, y la encíclica coincide con la sanción del Acuerdo de París de 2015. Es decir que, bueno, tiene mucho que ver con lo que hemos escuchado en el día de ayer acerca de que Francisco era una persona que entendió perfectamente siempre su tiempo, ¿no? Y los requerimientos del mundo, ¿no? En ese momento. Ahora, o sea, es muy oportuna el momento en que se conoce la encíclica. Ahora, no todos le han hecho caso, porque incluso después de muchos años de la encíclica, en estos últimos años, hay líderes mundiales que están negando el cambio climático. Sí, bueno, justamente por eso mismo. Digo, o sea... viene a inscribirse en una pelea muy importante por la cuestión climática, fundamentalmente. La encíclica, por eso tiene como dos componentes. Uno, que es la idea de proteger los ecosistemas, que era una idea ya conocida. Pero la idea que más necesita la acción climática es la transformación de los modos de vida de las sociedades contemporáneas y del modo de producción y de consumir. Claro, y la encíclica pone también el ojo en ese asunto, que es fundamental para la pelea contra el cambio climático. Cambiar los modos en que producimos, consumimos y vivimos. No es volver a la época de las cavernas, dice, entre otras cosas, el documento. Claro, por eso digo, ese es el punto para mí central, lo que hoy llamamos la transición ecológica. Sí. Generar una transición. A lo que voy digo porque en estos días, en estos últimos meses, acentuó la vuelta a los combustibles fósiles, por ejemplo. Sí. De líderes mundiales en detrimento de las energías renovables. Es que es una pelea, es una tensión permanente que hay y que no está resuelta. No está resuelta, hay avances, hay retroceso, hay marcha y contramarcha. No hemos llegado todavía a lamentablemente, ¿no? A un avance lineal en la dirección de la transición, ¿no? Pero a mi modo de ver, Laudato Si llegó en un momento clave y fue un refuerzo muy importante, argumental, teórico, para sostener una posición a favor de la transición de las sociedades humanas hacia modos de vida más ecocéntricos, ¿no? Así que yo creo que esa encíclica fue clave. Incluso dentro del campo jurídico empezó a ser reflejada también en las propias decisiones judiciales, sí. en las políticas públicas. Es un documento que se ha mencionado como fundamento a todo nivel, internacional, nacional, subnacional, tanto en políticas públicas como en decisiones judiciales. Así que a mí me parece que ha sido un instrumento clave, ¿no? Hablar de decisiones judiciales, se conoció en las últimas horas un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que ratificó un fallo en materia ambiental que prohíbe las fumigaciones con agroquímicos a menos de 1000 metros del ejido urbano, esto en la localidad de Piamonte, y ordena promover prácticas agroecológicas. Bueno, se reconoció el daño genético incluso a una nena de 9 años. Sí. Bueno, esa es una sentencia originalmente de 2023.
de un juzgado de primera instancia, luego se apeló y llegó a la Corte. En realidad, la apelación y la sentencia de la Corte es para rechazar los recursos. Está bien. La sentencia que es realmente importante, digamos, como pieza teórica, es la sentencia de primera instancia. El juez San Jorge. Que lo que hace, se apoya en dos ideas. La primera es que en la Constitución argentina, después de la reforma del 94, las provincias y los municipios pueden ir por encima de lo que se establece como presupuestos mínimos de protección a nivel nacional. Ajá. Y la segunda cuestión es que no se puede retroceder en materia ambiental, en los niveles de protección. Y lo que había ocurrido, lo que entendió el fallo de primera instancia, es que la ordenanza de la Comuna de Piemonte, que es de 2020, retrocedían los niveles de protección respecto de la ordenanza anterior, porque permitía la fumigación demasiado próxima al pueblo. Exactamente, al ejido urbano. Y también entendió el tribunal que esa ordenanza resulta inconstitucional también porque no satisface esta idea de que los municipios pueden complementar la protección nacional y provincial, pero no hacer de menos. Es una sentencia desde el punto de vista teórico y práctico muy interesante y con efectos prácticos muy interesantes, ¿no es cierto? ¿Esto puede servir como antecedente para la totalidad de pueblos y comunas de la provincia de Santa Fe? Bueno, no en ese sentido estricto, porque no tenemos una teoría del precedente. Ajá. ¿No es cierto? En Argentina, a diferencia de los países del mundo anglosajón, no tenemos una teoría del precedente que obliga a los tribunales a decidir cómo se decidieron en los casos precedentes, ¿no es cierto? Está bien. De todas maneras, es un antecedente jurisprudencial importante que va en la dirección. Ha habido un litigio muy parecido en 2018-2019 en Entre Ríos respecto de las escuelas rurales, una litigación muy importante. Y yo creo que lo que fundamentalmente está intentando hacer, que hacen este tipo de sentencias, es establecer un límite a la capacidad o a la posibilidad que tienen los municipios y comunas y las provincias de regular el problema de las fumigaciones, y están manejando más o menos una distancia para la fumigación terrestre mínima de 1000 metros, que parecería ser por donde pasa hoy el consenso científico. Una cosa que no dije es que también está en juego la inconstitucionalidad de la ley de fitosanitario de la provincia. Bueno, eso lo iba a agregar, porque esa ley que es de fines del siglo pasado, sí, 95, ya van 10 intentos fracasados de lograr algún consenso para reformarla, y esta semana se ha presentado otro proyecto en la Cámara de Diputados, en este caso creo que es Rodenas, instando a una audiencia pública para discutir este tema, porque ya la legislatura ha tropezado varias veces con la falta de entendimiento para modificar esta ley, que es la que establece cuáles son los límites. La ley en su momento fue muy avanzada porque no era tanto lo que se fumigaba, pero además creció mucho y no hay un acuerdo político en Santa Fe para cuál es el nuevo cambio, cuál debe ser la nueva norma. Bueno, mira, ahí... Esto es lo que pasa políticamente, digo. Exacto, lo que decís es exactamente así. Hay como dos miradas, ¿no? O tres, si vos querés, respecto de la cuestión de las fumigaciones. Una mirada, digamos así, muy favorable al modelo de la agricultura intensiva, que prácticamente pretende que no haya límites o los límites sean mínimos. Una mirada que pone el acento en la salud humana y en el ambiente y es bien proteccionista, y en el medio existen intentos de conciliar estas dos visiones. En la provincia siempre, como vos decís, en la legislatura esas miradas han estado confrontadas. Y si bien esta sentencia, por ejemplo, exhorta a que se actualice esta ley que vos decís, lo que nunca ha ocurrido en la provincia es que los tribunales asuman finalmente, fuertemente, la mirada del juez ambiental, ¿no es cierto? Yo pienso que en ese punto hubiera sido también posible, o es también posible,
que tribunales que tienen la potencia para poder hacerlo asuman un protagonismo para intentar generar esa construcción del diálogo social que está requiriendo este tema. Este tema está requiriendo de más densidad de diálogo social, y me parece que tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo podrían promover ese diálogo. No conozco este último proyecto que mencionas. Ingresó ayer o antes de ayer. Pero en abstracto, y a ver, sin haberlo visto, digo, creo que el camino es el debate público, un debate público profundo que, como te digo, se puede promover a partir del mismo proceso judicial. De hecho, la Corte de la Nación lo ha hecho en varios casos ambientales. Se puede promover desde el Poder Ejecutivo y se puede promover desde el Poder Legislativo, pero sin dudas hay que buscar la salida por el diálogo. Hay que buscar la salida por el diálogo y por el consenso, ¿no? Te aprovechamos, Gonzalo. ¿Qué hacemos con los 150 mini basurales que tenemos en la ciudad de Santa Fe, que son, entre enero y marzo, se recolectaron 11.000 toneladas de residuos? ¿Qué hacemos con este tema? Es lo que te dije al principio. Es un poco, bueno, lo que dice la encíclica, hay que cambiar los modos de vida. Lo primero que tiene que cambiar es esta cultura, la cultura ciudadana de relación con los residuos, ¿no es cierto? Si esa cultura ciudadana del úselo y tírelo y después tírelo como a usted le parezca en cualquier lado, eso no se cambia, no va a poder funcionar. Vamos a seguir teniendo el problema. Obviamente hay también otra cuestión muy importante, que es la cuestión social, en torno al trabajo, ¿no es cierto?, con la recolección de basura, ¿no es cierto?, que tiene que ser atendida. Ese problema que tenemos también tiene que ser atendido. Yo creo que hay que trabajar sobre la cultura del ciudadano, y hay que trabajar, y las ciudadanas, y sobre también esa cuestión, los recolectores, ¿no?, informales, de la recolección informal. Es absolutamente fundamental. Y finalmente, me parece que la solución más, digamos así, de fondo importante es tratar de tomar medidas para evitar que se generen tantos residuos y para evitar después que los residuos lleguen al relleno sanitario. No nos van a alcanzar los rellenos sanitarios. O sea, si no trabajamos en la prevención de la generación de residuos, con cantidad de medidas que hay para tomar, eso va a ser inevitable. Y podríamos encuadrar la generación de basuras, ¿viste?, para que no existan tantos microbasurales y demás. Pero ese volumen gigantesco de basura que estamos produciendo lo vamos a seguir generando si no funcionamos preventivamente. Por eso, si vos me preguntás rápido, yo te digo, bueno, un punto central sería trabajar en la cultura ciudadana. Otro punto central es en esta situación social o problemática social en torno a la recolección informal. Y después me parece que en el fondo la política pública del municipio debería centrarse en la prevención de la generación de residuos y evitar que los residuos lleguen al relleno. Ahí hay muchas cosas para hacer: reciclaje, reutilización, cosas mínimas, el doggy bag obligatorio. Hay un montón de medidas para tomar para que eso pase. Pero bueno. Pero también tenemos que, si nosotros tampoco como ciudadanos lo tenemos, o sea, al municipio se le puede pedir difusión, pero el problema seguimos siendo nosotros. Porque si vos sacás la basura a cualquier hora, tirás a lo que venga a cualquier hora a la calle, como nos pasa, es muy difícil. Pero claro, es muy difícil. Hay lugares del mundo que sacan la basura 2 veces a la semana. Por eso te digo, acá lo primero que hacemos es sacamos la basura por las dudas. A ver, pero nadie quiere tener la basura dentro de exactamente, su casa, exactamente, ¿no? ¿Viste? Digamos, y estamos hablando, no estamos hablando del sector marginal, estamos hablando del pleno macrocentro de la ciudad de Santa Fe, de profesionales que lo hacen habitualmente. Entonces, el tema es mucho más grave, es mucho más socialmente más grave. No, pero es un problema cultural tremendo. Claro. ¿Por qué? Porque la modernidad, no quiero aburrir a la audiencia, pero ¿por qué tenemos esa cultura? Porque es un derecho del propietario abandonar los bienes una vez que los usa. Es un derecho que tiene desde hace 200 años inscripto en los códigos civiles y comerciales. En los códigos civiles está esta idea del abandono de la propiedad.
vos la podés abandonar. Lo que pasa es que no la podés abandonar violando las normas de disposición final de residuos. Eso se llama littering, ¿no es cierto? Ir a tirar a la naturaleza cuando vos querés y como vos querés, libremente. Que en el siglo XVIII, fin del siglo XVIII, siglo XIX se podía hacer, hoy eso no se puede hacer porque tenemos que controlar el problema de los residuos. Y ahí esa cultura del abandono libre hay que cambiarla. Hay que trabajar sobre el entendimiento de los ciudadanos equivocado de que pueden liberarse de las cosas que utilizan como quieren. Claro. Hay reglas para hacer eso que les pone el derecho administrativo y las tienen que cumplir. El municipio tiene que cuidar que esas reglas se cumplan y las tiene que controlar y tiene que sancionar, y para eso tiene un poder de policía. Eso es un ABC que tiene que funcionar. Pero si no resolves el problema social, ¿no?, en torno a la recolección informal, o no encuadras ese asunto, y si no empezás a trabajar en la prevención de la generación de residuos, y bueno, digo, de una manera u otra, el problema de los residuos en la ciudad va a seguir estando muy presente. Gonzalo, muchas gracias por la visita. No, gracias por la invitación. Bien, gracias. Gonzalo Soso, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, especialista en Derecho Ambiental. Hablamos de Laudato Si y de lo que pasa en nuestros lares, ¿no? Acá en la otra cuadra. 150 microbasurales en la ciudad de Santa Fe. 11.000 toneladas desde enero a marzo de basura en la calle. Bueno, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bien, 8:50, último corte.